A ver, ¿de dónde vienen realmente nuestras ideas sobre la propiedad, el dinero o el rol que debe tener el Estado? Uno pensaría que para encontrar el origen de estos debates hay que ir a Wall Street o algo así, ¿no? Pues no. Hay que viajar miles de años atrás a la antigua Grecia. Acompáñenme a explorar estas raíces milenarias. Y es que resulta que muchas de las discusiones más acaloradas que tenemos hoy en día sobre cómo deberíamos organizar la sociedad, pues no son para nada nuevas. Sus orígenes se remontan, fíjense, al mismísimo amanecer de la filosofía, tanto en Occidente como en Oriente. Y bueno, como casi siempre pasa en la historia del pensamiento occidental, todo arranca con los antiguos griegos. Ellos fueron los primeros en intentar algo que hoy nos parece obvio, pero que en su momento fue radical: usar la razón de forma sistemática para entender el mundo. A ver, pensemos un segundo en lo revolucionario que fue esto. O sea, en lugar de decir la cosecha se perdió porque un dios se enojó, ellos empezaron a preguntarse, a ver, ¿qué pasó con la Tierra? ¿Llovió lo suficiente? Este salto de la superstición a la lógica y la observación fue lo que sentó las bases de un concepto importantísimo: la ley natural. La idea, que fue impulsada sobre todo por Aristóteles, es a la vez simple y súper profunda. Si podemos entender cómo funciona un árbol o la naturaleza del agua, ¿por qué no podríamos entender la naturaleza de la humanidad misma y, por lo tanto, la de la sociedad? Ok, pero antes de meternos de lleno con los grandes filósofos de Atenas, tenemos que hacer una parada y hablar de un poeta, Hesíodo. Y es que fue él quien puso el dedo en la llaga, quien identificó el problema económico fundamental que, todavía hoy, todas las sociedades tienen que enfrentar. Hesíodo, imagínense, allá por el siglo VIII a.C., nos dijo algo como: señores, la mítica edad de oro, esa donde todo sobraba, se acabó. La nueva realidad era la escasez. Y esa escasez, justamente, es lo que nos obliga a tomar decisiones todo el tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros recursos para que rindan al máximo? Bueno, pues varios siglos después, en Atenas, este mismo problema de la escasez provocó un desacuerdo, pero un desacuerdo profundísimo sobre cómo debería ser la sociedad ideal. Y ese debate que encendieron, bueno, sigue resonando hasta el día de hoy. En una esquina del ring, por así decirlo, tenemos a Platón. Su visión era una utopía muy estructurada. Para él, la propiedad privada era la raíz de toda corrupción y egoísmo. ¿Y su solución? Bueno, una solución radical para la élite gobernante: eliminarla por completo. Sin nada propio, argumentaba él, los líderes se dedicarían en cuerpo y alma al bien del Estado. Pero entonces entra en escena su alumno más brillante, Aristóteles. Y él básicamente destroza esta idea. Para Aristóteles, la visión de su maestro Platón no solo era imposible de aplicar, sino que iba totalmente en contra de la naturaleza humana. Y así, con esa base, construyó la que se considera la primera gran defensa de la propiedad privada. Y aquí lo vemos claro: es el choque fundamental de dos maneras de ver el mundo. Por un lado, el colectivismo de Platón, donde el grupo, la polis, es lo más importante. Y por el otro, una visión que le da mucho más valor al individuo, la de Aristóteles. Y es que la defensa de Aristóteles fue súper pragmática, muy con los pies en la tierra. Primero, el tema de la productividad. La gente simplemente cuida mejor lo que es suyo. Punto. Segundo, y esto es clave, él dijo que la propiedad comunal no trae paz, sino que genera más conflictos. ¿Por qué? Porque siempre surgen las quejas de: oye, yo trabajé más y recibí lo mismo que el otro. Una idea que la verdad nos suena bastante familiar hoy en día, ¿no? Y con una agudeza que de verdad sorprende, Aristóteles también señaló que la gente no comete los peores crímenes por necesidad básica. Es como dice la cita: los hombres no se convierten en tiranos para escapar del frío. O sea, hay ambiciones mucho más grandes, mucho más oscuras, que el simple dinero no puede explicar. Ahora, agárrense, porque lo más interesante de esto es que este debate no fue exclusivo de Grecia. No. Al otro lado del mundo, en la antigua China, estaba surgiendo una línea de pensamiento muy parecida y quizá hasta más radical. Sí, a miles de kilómetros de distancia, los filósofos taoístas, con el gran Lao Tzu a la cabeza, llegaron a una conclusión similar, pero que iba un paso más allá. Para ellos, el mejor gobierno era, simple y sencillamente, el que menos gobernaba. Su concepto clave era la inacción, o sea, dejar que las cosas fluyan, que sigan su curso natural. La lógica de Lao Tzu era esta: la intervención del gobierno, con sus impuestos, sus reglas, sus guerras, era la causa de la pobreza y el desorden, no la solución. Tenía una confianza total
en que el mundo, si se lo dejaba en paz, se estabilizará por sí solo. Y su seguidor, Chuang Tzu, llevó esta idea hasta su última consecuencia, convirtiéndose de hecho en el primer anarquista individualista de la historia. Para él, gobernar era algo antinatural, una distorsión. Lo comparaba con alargarle las patas a un pato. Él creía firmemente que el orden social no se impone desde arriba, sino que surge de forma espontánea cuando se deja a la gente en paz. Ok, volvamos a Occidente para ver cómo este antiguo debate griego fue sentando las bases para siglos y siglos de pensamiento. Con la caída de las ciudades-estado griegas, la idea de la ley natural tenía que evolucionar, porque ya no aplicaba solo a una pequeña comunidad. Y quienes hicieron ese trabajo fueron los estoicos. Ellos tomaron el concepto y lo hicieron universal, argumentando que esas leyes naturales no eran solo para los ciudadanos de Atenas, sino para cada ser humano, en cualquier lugar y en cualquier época. Y aquí la figura clave para que estas ideas no se perdieran fue el gran estadista romano Cicerón. Él fue como el puente que las transmitió, y al hacerlo, influyó de una manera brutal en el derecho romano. Además, Cicerón era muy escéptico con el poder del Estado, como se ve en esa famosa parábola donde un pirata le dice a Alejandro Magno que un gobernante, al final del día, no es más que un pirata a gran escala. Y aquí, en esta línea de tiempo, podemos ver el increíble viaje de una idea. Es alucinante. Lo que empezó como una discusión filosófica de Aristóteles sobre la propiedad, fue expandido por los estoicos, luego fue codificado por los juristas romanos y finalmente se convirtió en la roca, en la base de nuestros sistemas legales en Occidente. Un eco que ha viajado, imagínense, por más de 2 milenios hasta nosotros. Así que, la próxima vez que escuchemos un debate sobre impuestos, sobre la propiedad, sobre cuál debería ser el papel del Estado, recordemos que no estamos escuchando nada nuevo. En realidad, estamos escuchando los ecos de Platón y de Aristóteles, discutiendo a través de los siglos. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál de estas dos visiones, después de todo este tiempo, es la que está ganando nuestro mundo actual?